Ahora, entremos en otro tema. Imagínate que tú ya tienes claro el requerimiento y luego ya tipificas a la perfección los datos que tienes. Ahora ya sabes tú más o menos qué tipos de datos son los que tienes, pero una cosa debes analizar. Oye, aquí me dice que tengo un dato entero. Por ejemplo, imagínate la edad de una persona. Entonces, pues puede ser un dato entero. Tengo claro que se trata de un dato de valor. Tengo claro que se trata de un dato numérico. Tengo claro que se trata de un dato de escala de razón. Entonces la edad pues ya lo tengo bastante controlado. Pues sí, pero imagínate que estás hablando de personas y llega alguien y dice, ponle edad 5000. Entonces, está mal. ¿Por qué? Pues porque la edad, aunque atiende todos los requerimientos y taxonomías que tiene, pues no es coherente que una persona tenga 5000 años, ¿no? Hablamos ahí del concepto de dominio. El dominio es el conjunto de valores válidos que puede tomar un dato. Hay 3 tipos de dominio. Dominio de tipo, dominio de regla de negocio y dominio de modelo. El dominio de tipo es el inherente al tipo de dato del que se trata. De hecho, los tipos de datos son en esencia dominios nominados. Por ejemplo, si yo digo que el dato es entero, el dominio de tipo me dice que no puede tener decimales, el dominio de tipo me dice que no puede ser una etiqueta, etc. Eso es el dominio de tipo. En esencia yo digo edad es entero, yo sé que no puede ser etiqueta, yo sé que no puede llevar decimales, pero todavía hay mucho por hacer porque a lo mejor alguien me pone una edad negativa, a lo mejor alguien me da una edad de persona de 5000 que claramente no están bien. Luego está el dominio de regla de negocio. El dominio de regla de negocio es el que especifica qué validaciones le aplican al dato, de acuerdo a ciertos criterios por la razón que tú quieras. Ahí hay valores restringidos y hay valores condicionados. Por valores restringidos me refiero a que hay una cierta restricción que debes atender. Por ejemplo, en el dato de edad yo puedo poner una restricción que diga que la edad va de 0 años a 99 años. Como ves, pues eso ya implica una restricción. Mientras que el dominio de tipo me dice que al ser entero, pues no tendrá decimales. El dominio de regla de negocio me dice que no puede ser negativo y que no puede ser mayor a 99. Hay reglas incluso más caprichosas. Por ejemplo, no sé si te has dado cuenta que los aviones no tienen fila 13, por ejemplo. Te habrás dado cuenta que los hoteles no tienen piso 13, que por superstición la gente le saca la vuelta. Entonces dicen, ok, vámonos del piso 12 al piso 14. De la fila 12 a la fila 14, por ejemplo. Hay números que se evitan. Por ejemplo, el 666 se le saca la vuelta. Tú dices, oye, ¿por qué? Si es un número válido. Sí, pero por alguna razón no lo metemos, ¿no? Hay otros que son dominios de regla de negocio condicionados. Es decir, tú dices, depende de cierto valor, cierta restricción. Si tú hablas de que la persona es un niño, por ejemplo, pues no le vas a pedir una folio o una identificación para votar. Tú dices, se oponen. Pero si no es niño, si es un adulto, entonces sí debe tenerlo. Quiere decir que la regla de negocio depende de ciertos criterios que se pueden evaluar. Finalmente tenemos el dominio de modelo de datos. ¿Qué significa? Esto es clásico cuando estamos manejando tablas de datos y estamos manejando alguna base de datos en general, en donde tú dices, mira, en la tabla de empleados yo tengo un campo que se llama código de puesto. El código de puesto pues es una etiqueta, es un alfanumérico en donde la primera es letra y los siguientes 3 son números. Tú dirías, bueno, mientras le pongo una letra y 3 números, ¿está bien? La respuesta es que no, porque además de que cumpla con ese criterio, debe estar previamente registrado en una tabla de catálogo de puestos. Es decir, este modelo, el dominio de modelo es el que se provoca con la integridad referencial entre tablas asociadas, entre tablas que tienen una relación de datos. Yo puedo usar un código de puesto en empleados siempre y cuando esté en el catálogo de código de puestos. Yo puedo usar el dato gerencia en empleados
siempre y cuando esté registrado en el catálogo de las gerencias que existen. Entonces, esa relación que debe darse se le llama dominio de modelo y también debe cuidarse. Habrá ocasiones en las que debas ilustrar los dominios. Esto que te estoy poniendo es una forma bastante sencilla de mostrarlo. Tú puedes poner entre corchetes o en square brackets una serie de etiquetas que va a indicar que esas etiquetas son válidas, por ejemplo. También puedes usar square brackets con una serie de números que te indica qué números son válidos. También puedes poner un rango de números en donde pones el número inicial y el número final. Fíjate que aquí estoy usando una notación que matemáticamente se usa mucho, en donde cuando yo pongo square brackets en las orillas, significa que los límites también se incluyen. Por ejemplo, en este caso, que está aquí, yo puedo ver que dice que el rango va de 0 a 100, incluyendo el 0, incluyendo el 100. Pero fíjate en esta otra anotación. Esta otra anotación lleva un square bracket al principio y un rounded bracket al final. El paréntesis significa que el límite no está incluido. Ahí ese 0,100 con paréntesis al final significa es el rango que va de 0 a 100, incluyendo el 0, pero no incluyendo el 100. ¿Ok? Y ahora, pues sí, vamos a hablar del análisis semántico. Ya vimos toda la cuestión de los datos, ya vimos toda la cuestión de cómo hacer esa taxonomía, esa clasificación. Ahora sí, yo ya tengo los datos perfectamente mapeados, ya sé más o menos cuáles son sus dominios, ya sé que sí se puede, que no se puede. Ahora quiero entender los datos, saber qué contienen los datos. Mientras yo no haga la taxonomía voy a andar un poco perdido, porque la verdad es que ni siquiera entiendo los datos así tal cual, mucho menos voy a entender bien su significado. Un análisis semántico es aquel que revela el significado preciso de los datos en un contexto determinado. Un análisis semántico tipifica los datos, para lo cual necesitamos todo lo que ya aprendimos de taxonomía, define el significado del dato, es decir, dice específicamente qué es el dato dentro de un contexto, ilustra de alguna manera los dominios que ya vimos, ilustra las relaciones entre los datos, es decir, este dato lo necesita este otro dato, tiene esta relación con este otro dato, y explica la narrativa, es decir, si alguien llega sin conocer nada, el análisis semántico debe ilustrarlo perfectamente. Cuando tú en una organización haces el onboarding, cuando contratas a alguien nuevo, lo ideal es que haya un análisis semántico de los datos que va a estar manejando para decirle, mira, revisa este manual, aquí viene todo el significado de todo lo que vas a estar manejando en el día a día y que lo entienda, no que lo vaya aprendiendo sobre la marcha con el riesgo de que cometa errores que puedan costar. Fíjate bien, por ejemplo, este podría ser un análisis semántico, un ejemplo, así muy claro. Imagínate que tienes, a fin de cuentas, esos dos fuentes de datos. Tú tienes una tabla donde está el catálogo de productos y tú aparte tienes una tabla en donde tienes el catálogo de presentaciones de producto. Como puedes ver, ahí hay una relación entre las dos tablas. Obviamente, cada producto tiene su correspondencia con el catálogo de presentaciones de producto. Por ejemplo, aquí yo veo que este producto C2992, el precio de lista es 1168, pero tiene una clave de presentación C, lo que quiere decir que es caja. Mientras que este otro, el H9902, tiene una presentación L, que es litro. Y así nos vamos. Entonces, imagínate que tú ves esta representación de datos y finalmente tú dices, oye, ya estoy viendo que clave de producto es de identificación, ya veo y veo que aparte es alfanumérico, quiere decir que es cualitativo. Y acá tengo nombre de producto, sé que es una etiqueta, es alfanumérico, es cualitativo, es descriptivo y precio de lista es numérico. Me estoy dando cuenta que es un numérico de escala de razón, me estoy dando cuenta que es un número de cierta manera, aunque no traiga decimales, pues podría ser un número continuo. Sé que es un dato de valor porque se puede usar en operaciones aritméticas. Yo empiezo a hacer toda la taxonomía. Aquí, en clave de presentación, yo me doy cuenta que este es una etiqueta
me doy cuenta que es un categórico, me doy cuenta que es un categórico codificado y me doy cuenta que tiene el dominio de tipo de carácter de 1, pero tiene un dominio de modelo en donde en lo que yo ponga aquí debe estar previamente en este otro catálogo, ¿ok? Yo hago una tabla, imagínate que ya después traduzco todo lo que ya sé en una tabla. En la tabla pongo el dato, ahí pongo por ejemplo dato, presentación.clave presentación, tipo de variable cualitativo nominal, el contenido, yo aquí describo perfectamente qué contiene, el tipo de dato, yo pongo que es un alfanumérico de una posición, qué uso le voy a dar, el dominio que tiene, el origen. El nullable es si puede ser nulo o no puede ser nulo. Acuérdate que todos los datos de identificación no pueden ser nulos. Unique, como es de identificación, solamente puede haber un valor, no puede repetir valores. Relacionado no está relacionado con ninguno. Campo de relacionado no aplica. Llave primaria sí, llave foránea no. Y aquí empiezo a hacer yo la descripción. Grábate esta tabla. Tú puedes hacer tu propia propuesta de tabla, pero esta tabla es bastante buena porque te ayuda a ver los datos en su significado. Aparte de que los tengas tú claramente mapeados en una tabla con su taxonomía, también es conveniente que hagas un texto en donde hagas la narrativa de los datos, en donde expliques un poco, de manera como dicen, platicada, lo que estás viendo. La narrativa de datos es aquella descripción que explica las relaciones y la coherencia de los datos más allá de su taxonomía. Suele ser una explicación en prosa que menciona las diferentes fuentes y tablas en su sentido coloquial, incluyendo algunas precisiones relacionadas con las reglas de negocios y las restricciones. El objetivo es que cualquier persona pueda entender de qué se trata. Por ejemplo, podríamos hacer aquí una narrativa de los datos y dice, se tiene un catálogo de productos que contiene el código de producto, su descripción, su precio de lista, la clave de la presentación que le corresponde al producto, misma que deberá existir en el catálogo de presentaciones. Es importante hacer notar todo lo que quieras decir. Ahí lo vas describiendo a detalle para que alguien más leyendo el texto pueda entender. A lo mejor yo no entiendo esto. Así lo veo y lo veo muy abstracto, no lo entiendo. Pero luego empiezo a ver esto y me da como que más sentido todo lo que estoy viendo. Y finalmente yo veo esta descripción narrativa y finalmente yo ya entiendo todo mi contexto de datos. En eso consiste la fase que estamos nosotros viendo aquí del entendimiento de los datos.